comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo este tema de la espiritualidad mariana, según este texto de Stefano de Fiores, en donde nos propone que nos movamos en el ámbito de la cultura contemporánea, en donde en esta cultura contemporánea María es contemplada en relación con el hombre como proyecto de libertad, con la conversión a la historia, con su camino hacia la madurez. Y dice que la aportación a la estructuración sistemática de la espiritualidad mariana es la presentación de María como persona, como sujeto que se relaciona con otros y como síntesis del misterio cristiano. Y dice que la espiritualidad mariana entonces nos invita a que consideremos la única espiritualidad cristiana como una forma de desenvolverse también a través de la espiritualidad mariana. El profesor de Fiores nos propone 3 vías para integrar la dimensión mariana de la única espiritualidad cristiana. Y decíamos ayer que estas 3 vías consisten, la primera, la vía de la instrumentalidad, la segunda es la vía de la interiorización y la tercera es la vía de la modalidad. En lo que se refiere a la vía de la instrumentalidad, dice el profesor Stefano de Fiores que es la vía que adopta San Luis María Griñón de Montfort cuando habla de la consagración a Jesucristo, que se identifica con la donación de sí mismo a María como perfecta renovación de las promesas del bautismo, como lo dice el Tratado de la verdadera devoción a María de San Luis María Griñón de Montfort en el número 120. Con esta actitud de consagrarse a Jesucristo como donación de sí mismo a María, dice el profesor de Fiores que se llega a la raíz de la vida cristiana. Y entonces, esa es la consagración fundamental. En el bautismo es la consagración fundamental de la vida cristiana, lo que implica un compromiso específico, como es la renuncia a Satanás y la donación del bautizando, del hombre, de la persona que se está bautizando, donarse a Cristo. Del bautismo nace la participación como sacerdote, profeta y rey del Señor. Y entonces dice de Fiores que con esta visión de la espiritualidad cristiana, a partir de la consagración bautismal, se entra en la única espiritualidad en la que todos los cristianos estamos llamados a participar. Y dice que la relación espiritual con María consiste en que se ordene esta consagración bautismal hacia la plenitud de la vida cristiana, hacia la plenitud del compromiso que asume cada cristiano desde su bautismo. Por ello dice de Fiores que esta perfecta consagración a Jesucristo con la donación de sí mismo a partir de las promesas del bautismo
nos pone en relación espiritual con María porque es una vía eficaz para llevar a la madurez de la gracia bautismal, como en el caso de la Virgen Santísima, que fue la consagración, es decir, la dedicación al servicio de Dios desde el momento de la anunciación, que estamos celebrando el día de hoy, la anunciación a María por el ángel Gabriel. Desde ese momento la Virgen enfocó su vida a la total consagración de sí misma a Dios. Y dice de Fiores que para todo cristiano, la consagración bautismal lo hace que se identifique con esa dedicación que la Virgen Santísima dio de sí misma cuando la visitó el ángel, en donde la Virgen le dijo: aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Lo mismo es para el cristiano, que con las promesas del bautismo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, y con la renuncia que se hace a la influencia de Satanás, ya desde el bautismo todo cristiano se consagra a Dios. En esa misma vía que se consagró la Virgen Santísima para dedicarse toda ella, toda su vida, toda su persona al servicio de Dios, de la encarnación. Y por ello dice el profesor de Fiores que el diálogo con María Santísima nos permite educarnos en la docilidad a las mociones del Espíritu Santo, de modo que cada creyente con el bautismo establece el seguimiento radical de Cristo, y con el bautismo cada uno se hace digno hijo del Padre. De modo pues que en eso consiste este primer punto de la mariología, perdón, de la espiritualidad mariana, que se lleva a cabo a través de la vía de la instrumentalidad, puesto que a partir del bautismo todo cristiano está dedicado, está consagrado a Dios, a semejanza de lo que hizo la Virgen cuando el ángel la visitó en Nazaret. El segundo aspecto de la espiritualidad mariana que propone el profesor de Fiores es la vía de la interiorización. Esta vía consiste en adquirir las actitudes espirituales del cristiano a ejemplo y siguiendo el modelo de la Virgen María. Y para ello es necesario que todo creyente se relacione directa o indirectamente con María, según lo propone el Concilio Vaticano II. Como dice en la Lumen Gentium número 65, la Iglesia, meditando con amor y contemplando la Iglesia a la luz del Verbo hecho hombre, penetra más íntimamente en el misterio de la encarnación y se identifica cada vez más ampliamente con el esposo. La Iglesia procura la gloria de Dios y por ello se hace semejante al modelo, que es la Virgen, y la Iglesia progresa continuamente en la maduración, en la fe, en la esperanza y en el amor, obedeciendo la voluntad de Dios en todo. Así lo dice la Constitución Lumen Gentium en el capítulo 65, en donde el profesor de Fiores dice que esta profundización en la contemplación del Verbo a través de la propia donación a la Virgen, siguiendo su modelo para llevar adelante las virtudes de la fe, la esperanza y el amor, hace que el fiel cristiano se identifique con Dios, obedeciendo la voluntad divina en todo y sobre todo. Así como la Virgen Santísima obedeció en todo y sobre todo a la invitación del ángel que le dijo que iba a ser madre de Dios, así también el creyente, por la profundización en su relación con María, se hace
semejante al modelo de la Virgen Santísima en la búsqueda y en la obediencia de la voluntad de Dios a través de la propia consagración, de la propia dedicación, a ejemplo de María. Y dice que Hans Urs von Balthasar es el teórico o el teólogo que mejor ha profundizado en esta vía de la interiorización, o sea, de cómo los valores de la consagración bautismal nos van identificando poco a poco con la misma consagración que la Virgen Santísima hizo de sí misma a Dios cuando el ángel la visitó en Nazaret. Y dice de Fiores que Hans Urs von Balthasar propone su principio mariano, en donde la iglesia no está constituida por el principio de San Pedro, es decir, en donde Cristo le designa a San Pedro que él va a ser el jefe, va a ser la piedra sobre la que Cristo va a fundar su iglesia, sino también la iglesia está fundada sobre el principio mariano de la santidad, puesto que dice Hans Urs von Balthasar que la iglesia está constituida por aquellos que se reúnen y son constituidos por el sí pronunciado de María, por esa aceptación de la voluntad divina que la Virgen hizo en Nazaret ante el ángel Gabriel, y que la iglesia está constituida por quienes están dispuestos a aceptar la voluntad divina de la salvación de Dios con respecto a sí mismos y con respecto a todos los hermanos. Entonces, pues esta vía de la interiorización, que es la segunda vía que propone de Fiores para comprender en qué consiste la espiritualidad mariana, significa en una aceptación del sí de María Santísima por cada uno de los creyentes que están dispuestos a aceptar y a poner en práctica la voluntad de Dios con respecto a sí mismos. Y esta propuesta de Hans Urs von Balthasar depende del ejemplo que Santa María nos propone en su actitud de fe, ya que esa actitud de fe hace que la iglesia se vea engendrada por la fe de María, porque la iglesia será tanto más propiamente iglesia en cuanto que sea inmaculada, en cuanto que sea mariana, en la medida en que la iglesia, en la medida en que el creyente asuma la misma actitud que la Virgen cuando pronuncia el sí ante el ángel, de modo que todo creyente, a ejemplo de María, se propone realizar la voluntad divina a la manera, tomando por ejemplo la actitud de la Virgen María, que dijo que sí a la propuesta del ángel. Así todo cristiano, en esta vía de la interiorización que propone de Fiores, puede realizar la propia espiritualidad mariana en cuanto que se identifica con el sí que pronunció María y que el creyente también repite este sí, poniéndose inmediatamente a disposición del Padre, según la voluntad de Dios, según lo que el creyente descubre que es la voluntad de Dios acerca de la propia existencia. Y de Fiores propone el ejemplo del padre Kettenich, el fundador de la devoción a Santa María como madre, este santuario que está en Querétaro, bueno, ahorita me acuerdo, pero este padre Kettenich contempla en María un compendio de toda la doctrina de la fe,
así como un compendio de ascética. Es decir, que el creyente que se ponga a considerar el sí de María ante el ángel puede realizar el mismo recorrido que hizo la Virgen de aceptación de la fe, de la confianza en Dios, de cumplir el mandamiento de Dios, de cumplir la vocación para la que Dios nos ha llamado y que a lo largo de la vida se va descubriendo paso a paso. Esta devoción de encarnar a la Virgen Santísima por cada uno de los creyentes ocupa un lugar importante en la espiritualidad mariana, porque quien aspire a la santidad debe personificar todos los dogmas que proclamamos acerca de la Virgen Santísima. Esto lo dice el padre Kentenich y se refiere pues a la Inmaculada Concepción, a la maternidad divina, a la virginidad perpetua y a la Asunción. Es decir, que poco a poco el creyente debe dar lugar a esas virtudes con las que la Virgen aceptó el plan de Dios y llegó a convertirse en Inmaculada porque fue redimida por Cristo, en Madre de Dios porque aceptó llevar en su vientre al Hijo de Dios, en Virgen Perpetua porque se puso toda ella, toda su persona, toda su historia al servicio de la voluntad divina. Y la Asunción, es decir, la coronación, la glorificación del creyente junto con la Virgen Santísima en el cielo, porque esa es la recompensa, ese es el premio que todo creyente espera alcanzar al final de su vida, después de haberse puesto a disposición del Padre Omnipotente y cumplir en todo el plan divino de Dios acerca de la vida personal de cada creyente. Entonces, pues esta es la vía de la, dice el profesor de Fiores, la segunda vía de la interiorización, en donde cada uno, al tomar ejemplo de la Virgen, poco a poco se va asumiendo como persona, como individuo, como privilegiado, al cumplir la vocación que Dios le da a cada uno, a ejemplo de la vocación que la Virgen Santísima recibió del Padre de llegar a ser Madre de Dios. Y entonces, pues, es un camino de interiorización en donde cada creyente va alcanzando la misma virtud que Santa María Inmaculada, la misma virtud que Santa María Madre de Dios, la misma virtud que Santa María Virgen antes, durante y después del parto, es decir, que no estuvo contaminada por el pecado, y cada creyente va alcanzando la imagen gloriosa de María Santísima en el cielo. Pues como sabemos, a lo largo de la historia de la Mariología, los padres de la Iglesia han afirmado de qué manera el creyente puede asemejarse a María en esos 4 dogmas. Por ejemplo, San Agustín dice que cada uno de nosotros puede llegar a ser madre de Cristo en la medida en que cada uno de nosotros propicia la educación, la formación de Cristo en nuestros semejantes, en nuestros hermanos, ya sea por el ejemplo o por la predicación. También cuando se habla de la glorificación en Santa María Asunta a los cielos, pues esperamos alcanzar todos esa glorificación al final de nuestra historia y que siguiendo el ejemplo de María llegaremos también nosotros al cielo, al paraíso, al banquete celestial, como ya reina la Virgen Santísima en el cielo, por esa predilección que Dios tuvo sobre ella. De modo pues que la profundización de este método o vía de la espiritualidad mariana que nos propone el profesor de Fiores consiste en eso, en identificar aquellos aspectos de nuestra vocación que nos ayudan a identificarnos con Santa María
en esos aspectos sobresalientes de su vida como inmaculada, como asunta, como Madre de Dios, como Virgen eterna, antes, durante y después del parto. Y la tercera vía que nos propone el profesor de Fiores para llevar adelante este proyecto de la espiritualidad mariana es la vía de la modalidad, que según de Fiores se refiere al referirse el cristiano a la Madre de Dios como única vivencia de la espiritualidad cristiana. Es decir, que a lo largo de la vida del ser cristiano, del hombre, de la mujer creyente, encontramos puntos en los que se vive la trama y la estructura de la salvación. Esto comprende, dice de Fiores, elementos en los que se vive el misterio cristiano y se respeta la jerarquía de valores, y que uno de esos modos de vivir del cristiano es la vida espiritual mariana. Así pues, en la perspectiva de cada creyente, en la medida en que cada uno asuma la jerarquía de valores de esa espiritualidad mariana, en esa medida cada creyente va viviendo la experiencia de la Theotokos y realiza la espiritualidad mariana desde el momento en que se relaciona con la Virgen Santísima, al vivir la propia estructura de la salvación que Dios ha destinado para cada uno de los creyentes. Y así lo dice el profesor de Fiores, tomando una cita de este autor, Bernard, en su libro, en donde habla de la presencia de María en la espiritualidad mariana, que se publicó en una obra de 1993, en donde este autor, que propone de Fiores para reflexionar esta tercera vía de la espiritualidad mariana, Bernard, dice que recordemos una vez más que el hecho de conceder una posición de privilegio al misterio de Cristo, al misterio de María en nuestra historia, no va nunca en detrimento del conjunto de nuestra vida cristiana. Y en particular, al considerar cada creyente la actividad de la Virgen para que ella alcanzara la realización de esa promesa que le había hecho el ángel de llegar a ser madre de Dios, cada creyente debe considerar el plan de la Virgen Santísima de llegar a ser madre de Dios, y que ello no aleja al creyente del centro único que es Cristo, sino que más bien puede acentuar la forma en la que el creyente asume la imagen de Cristo para sí mismo, así como la Virgen Santísima aceptó vivir al servicio de Jesucristo. De modo pues que el profesor de Fiores afirma que las diferentes formas de espiritualidad mariana llegan hasta nosotros porque cada una de esas formas nos permite afirmar que la Virgen Santísima recorrió un camino espiritual y que también nosotros podemos recorrer ese camino espiritual que recorrió Santa María con un estilo mariano en el que, dice de Fiores, el cristiano se propone vivir el misterio cristiano a la manera en que la Virgen Santísima vivió la relación con Jesucristo a lo largo de toda su vida. Y cita el profesor de Fiores este otro documento de la Congregación para las Iglesias Orientales, publicado en 1987,
en relación con la encíclica Redemptoris Mater del santo San Juan Pablo II, porque dice así que en la tradición de la Iglesia Oriental, la figura y el papel de Santa María se sitúa en el interior del misterio, y esa figura de la Madre de Dios se sitúa en el interior de la historia de la salvación. Que por ello el creyente en Cristo puede acercarse a la figura de María con la expectativa de realizar en sí mismo la llamada de Cristo para cada uno de los creyentes, y que por ello la tradición de las iglesias orientales determina esta figura del papel de la Theotokos para cada creyente como un estilo individual que cada creyente puede asumir para sí mismo. Es decir, que ese papel que Santa María desempeña, según la Iglesia Oriental, cuando propone la figura de la Theotokos, puede valorarse con precisión, porque esta figura de la Theotokos no es un simple revestimiento de la verdad, sino que connota la misma esencia de la vida del creyente en relación con Cristo. Así pues, la figura de la Virgen Santísima es propuesta como manera de alcanzar la espiritualidad mariana, porque esa figura de María, como lo propone la Iglesia Oriental al hablarnos de la Theotokos, es decir, de la Madre de Dios, que es propuesta como figura ideal de llegar a alcanzar cada cristiano esa figura que María Santísima ya ha realizado, también es para cada cristiano un estilo individual con el que cada creyente puede alcanzar la verdad, y no solo una apariencia de verdad, sino la misma esencia de la verdad acerca de la vocación del creyente a imagen de la vocación que vivió la Virgen Santísima. Y entonces, pues, el profesor de Fiores nos propone una valoración sistemática de esta espiritualidad cristiana, que es lo que aborda en el tema número 2 de este capítulo 25, la presencia de María y la experiencia mística. Y entonces dice que se propone el profesor de Fiores recoger aportaciones interesantes en las aplicaciones de la dimensión mariana que han percibido o que han propuesto las congregaciones religiosas o los movimientos eclesiales, y se trata de estudios particulares. Por ejemplo, la presencia de María según la vida del Espíritu, que ha sido propuesta por varias instituciones religiosas a lo largo de la historia. Dice que el tema clásico de la presencia de María en la vida según el Espíritu se ha manifestado mediante dos interpretaciones principales: una presencia psicológica y una presencia operativa. Pero que estas interpretaciones de la vida del Espíritu, según se ha realizado en la persona de María, pretenden sostener la experiencia de la Virgen Santísima como ella lo ha vivido en su persona, y que por ello recientemente se ha abierto la idea de la presencia espiritual o personal en relación con la condición de la Virgen Santísima en el cielo. Y dice de Fiores que el ensayo que hizo el profesor Pizzarelli, del que cita
el texto de La presencia de María en la vida de la Iglesia, publicado en 1990, este autor, Pizzarelli, propone el tema del camino de la presencia espiritual de la condición glorificada de la Virgen. Así pues, De Fiores hace el resumen de lo que piensa Pizzarelli acerca de la condición glorificada de María. Y dice que sin dejar de pertenecer al ámbito del misterio, esa presencia de María es iluminada por la analogía de la fe que hace presente a la Virgen Santísima según los datos de la revelación bíblica, los que se refieren al estado glorificado de Cristo resucitado y al estado de los cuerpos resucitados. Como vemos aquí, el profesor De Fiores asume la presencia de la Virgen Santísima en su condición de resucitada, como también asume el estado neumático de Cristo resucitado. Porque dice De Fiores que esa condición glorificada de María se deriva de las apariciones que Cristo manifestó a sus discípulos después de la resurrección, y que esas manifestaciones de Cristo después de la resurrección no están sometidas a las leyes de la materia. Por ejemplo, cuando Jesús entra al cenáculo estando cerradas las puertas, lo que encontramos en el capítulo 20, verso 19 del Evangelio de San Juan. O también el otro texto en donde Jesús aparece y desaparece de improviso, como podemos leerlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos 15 y 31. También la condición glorificada de Santa María se identifica con la condición gloriosa de Cristo, porque los discípulos no lo reconocen a la primera visión, ya después de que resucitó, sino que piensan que es un fantasma, como lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 15. Y entonces, dice De Fiores que esta presencia espiritual de María se identifica con la presencia espiritual de Jesucristo resucitado, que no puede reducirse a las condiciones de espacio y de tiempo, porque Cristo resucitado nos ofrece la visión del segundo Adán, el Adán celestial que no está ya sujeto a las limitaciones de las leyes de la vida natural, sino que Cristo resucitado participa de la vida del Espíritu Santo. Y por tanto también la Virgen Santísima que ha resucitado con Cristo, pues también ella participa de la vida del Espíritu. Y dice que la nota distintiva de la presencia de Cristo resucitado entre sus discípulos es el poder de comunicar la vida divina. Mientras que el primer Adán, el hombre de barro, era incapaz de transmitir la vida a los demás, como lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Adán, el primer hombre, fue creado como ser viviente. El segundo Adán, Jesucristo, fue creado como espíritu que da vida. De modo pues que a partir de esa condición resucitada de Cristo, los cuerpos resucitados adquieren las características que Cristo resucitado manifestó ante sus discípulos y que San Pablo aborda cuando se refiere al cómo resucitarán los muertos. Según la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 35 al 49. Dice San Pablo que con la imagen de la siembra, que se siembra un cuerpo corruptible y resucita un cuerpo espiritual,
dice De Fiores que San Pablo se refiere a la continuidad entre el cuerpo mortal y el cuerpo resucitado. Y por ello, San Pablo nos proporciona esta visión de la diversidad existente entre el cuerpo mortal y el cuerpo resucitado mediante 4 antítesis en las que San Pablo en la primera a los Corintios capítulo 15 dice que se siembra algo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra una cosa despreciable y resucita gloriosa. Se siembra una cosa débil y resucita una cosa con fuerza. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Así, aplicando esta doctrina de San Pablo de la transformación del primer Adán en el último Adán, en Cristo resucitado, dice De Fiores que esa doctrina se puede aplicar a la Virgen Santísima que ya vive en el cielo con Cristo, porque ha sido asunta, ha sido elevada al cielo. Y por ello podemos reconocer en el cuerpo de María las 4 características positivas de las que habla San Pablo, al referirse a las cualidades del cuerpo de Cristo, que son la incorrupción o victoria sobre la muerte, la gloria o la presencia y acción salvífica en la historia, el poder o capacidad para comunicar la vida nueva y la espiritualidad o soberanía propia del espíritu sobre el cuerpo mortal. Así como sucedió con Cristo, también María trasciende esa corporeidad y queda desligada de los condicionamientos espirituales y temporales. Y María con su cuerpo está presente por medio del Espíritu en la nueva comunidad escatológica de la Iglesia. Porque al igual que Cristo, María se convierte en espíritu vivificante. Y por tanto, María tiene capacidad para ejercer la maternidad espiritual expresada por Cristo desde lo alto de la cruz. Cuando le dice mujer, ahí tienes a tu hijo en la persona de San Juan Evangelista. Así, dice De Fiores que las aplicaciones de esta interpretación neumática de la espiritualidad nos proporcionan una solidez en la comprensión de la función maternal de María Santísima, que ha sido también elevada al cielo y que por esa condición gloriosa puede ofrecernos esta forma de la espiritualidad mariana a la que todos aspiramos llegar al final de nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por los Amén. siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante.